Segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Versículo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. El título del mensaje de hoy es Beneficios de la unción profética en una nación. Repito, beneficios de la unción profética en una nación. Entonces somos beneficiados nosotros como nación cuando los profetas se levantan. Para que exista la unción profética deben haber profetas de oficio activados, profetas de oficio constituidos, profetas de oficios llamados por Dios. No autoproclamarse profeta, sino ser constituido primeramente por Jesucristo. Ser reconocido en la ciudad, ser reconocido en la nación como hombre o como mujer de Dios. La unción profética genera muchos beneficios en una ciudad, en una familia, en una iglesia, pero la unción profética es para las naciones. Dios llamó a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, y le dijo: te di por profeta a las naciones. Pero usted tiene que saber su esfera de influencia. ¿Cuál es la influencia suya? ¿La ciudad, la nación o las naciones? Jesucristo habló claro: y no recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas son las esferas de influencia. Va escalando. Usted no puede ser llamado a las naciones si no ha hecho nada por su familia. No puede querer hacer proyectos de ciudad si no ha hecho nada por su barrio. Al igual no puede querer hacer cosas a naciones si no ha hecho nada por su nación. Entonces Dios lo va a llevar de escalón en escalón y de nivel en nivel. Entonces repito, la unción profética se desata cuando hay profetas de oficio activados en las naciones. Dios tiene que activar profetas y después activa la unción profética. Dios tiene que activar profetas para que los dones de revelación sean activados en las iglesias y en las naciones. Para que los dones de fe y los milagros ocurran en los lugares. Todos los lugares donde hubo milagros en Israel ocupó la intervención por lo menos de un profeta. O sea, lo profético desata lo sobrenatural de Dios. Si queremos ver la mano de Dios en Honduras, necesitamos profetas activados, hombres y mujeres de Dios activadas. Y la gente que respeta el manto profético va a recibir respaldo y unción profética. La gente que desprecia a los profetas no recibe la unción que un profeta porta. Entonces, segundo de Crónicas 20:20 nos dice, escuche: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, este fue el rey: oídme a Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. En el contexto de todo este pasaje del capítulo 20 de Segundo de Crónicas, Dios nos habla a través de la victoria sobre Moab y sobre Amón, pero la victoria la obtuvieron a través de la dirección profética para esa guerra. Hay batallas que solamente las puede ganar usted bajo una dirección directamente del cielo y bajo una dirección directamente de Dios. Si queremos que los gobiernos de las naciones cambien, debemos meter a Dios en medio del asunto.
Si queremos ver que Honduras cambie, debemos de meter a Dios en medio del asunto. Pero los políticos han desplazado a los profetas y han metido a los brujos. Han desplazado a los apóstoles y han metido la hechicería. Han desplazado a los pastores, el consejo sabio pastoral, y han metido a divinos. Entonces, lo que hay en la autoridad gubernamental viene y trae juicio sobre la nación, afecta a las naciones, afecta la economía, afecta a las cosechas, afecta a la iglesia, afecta a todo. Pero si en el gobierno hay profetas, hay apóstoles, hay pastores, el consejo de la palabra se está dando, entonces eso afecta positivamente a la nación y la nación va a ser prosperada. ¿Por qué hay crisis en Honduras? Porque no hay consejeros proféticos en nuestros gobernantes. La gente no cree en los profetas. La gente no cree en el consejo profético. Pero sí creen en el consejo de un brujo, creen en el consejo de un adivino, creen en la limpia, pero no creen en la liberación. Creen en la hechicería, pero no creen en los hombres y mujeres de Dios. Porque no solo los profetas tienen que estar en el consejo del gobierno. También se necesita la dirección pastoral. También se necesita la dirección apostólica. Se necesita el consejo de hombres y mujeres sabios. El problema está en que la gente tiene una mentalidad errada, y le voy a decir esto. La gente dice la religión y la política no se mezclan. Pero le voy a decir algo. Jesucristo no es religión y Jesús tiene que estar en todos los estratos sociales. Tiene que estar en la política, tiene que estar en la economía, tiene que estar en la salud, tiene que estar en todas las áreas. Jesús tiene que estar ahí. ¿Y cómo va a estar Jesús en medio de ellos? A través de hombres y mujeres entregados a Él. A través de hombres y mujeres como Daniel, que no se contaminan con la comida del rey, pero si pueden dar palabra de Jehová a los reyes y a los gobernantes de las naciones. Entonces, estos hombres obtuvieron victoria y el rey dijo que creyéramos a Jehová para que estuviéramos seguros. Pero también dijo, crean a sus profetas para que sean prosperados. Porque un profeta no prospera sino la palabra que viene de parte de Dios a través de un profeta. Eso es lo que trae prosperidad. Pero Dios asignó directamente el oficio profético para que esa prosperidad se desatara. ¿Qué prosperidad? Espiritual y material. El problema es que la gente quiere lo material, pero desecha lo espiritual. Agarre lo espiritual y las añadiduras vendrán. Agarre lo espiritual y el trabajo vendrá. Tome lo espiritual y la recompensa viene. El que ama a Dios, el que sirve a Dios y el que le ora a Dios, Él concederá las peticiones de su corazón. Hay que orar más y hay que quejarse menos. Entonces, ¿quiere victoria usted? Cuando se levantan los profetas, la prosperidad se levanta. Entonces, ¿cuáles son las figuras que tenemos nosotros actualmente como profetas? Las figuras bíblicas que tenemos son a Moisés, a Samuel, a Elías, a David, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel y a muchos profetas menores de la palabra. Ahora, ¿qué sucedió en medio de todos esos profetas? Se desató la inmoralidad, se desató la corrupción, se desató la guerra y se desató la crisis en todo el sentido de la palabra. Pero siempre que ellos se levantaron y emergieron, algo sobrenatural de Dios ocurrió. Cuando Moisés fue levantado, ocurrieron 10 plagas en Egipto para que el gobierno soltara al pueblo de Israel. Cuando Samuel se levantó, el sacerdocio cambió, las cosas cambiaron, se levantaron las escuelas de profetas, se levantó todo lo que tenía
Dios vivo de Israel. La gente conoce al Dios de Honduras, pero no está conociendo al Dios vivo de Honduras. La gente conoce que hay un Jesucristo, pero no conoce a un Cristo vivo. Y nosotros predicamos un Cristo vivo que todavía sana, que todavía liberta, que todavía hace milagros y que todavía salva. Si su familia no ha sido salva, espere la salvación que llegue. Si sus hijos no han sido salvos, espere que la salvación llegue. Si sus hijos están enfermos, la sanidad va a llegar. El problema es que hemos predicado un Cristo histórico y no un Cristo vivo. Si Cristo vive, todavía hay milagros. Si Cristo vive, todavía hay liberación. Si Cristo vive, todavía hay provisión sobrenatural. La clave de los proféticos se llama Jesús. Y la clase pasada enseñamos que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Ese es el verdadero espíritu. La palabra que Cristo todavía vive, que Cristo reine, que Cristo se manifiesta en la hora. ¿Cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo. Por eso dijo aquel apóstol que la gente miraba el poder como una meta y que se enamoraron del poder, pero no del Dios que da el poder. La gente quiere la revelación, pero no al Dios que da la revelación. La gente quiere los milagros, pero no al Dios que da los milagros. Por eso que el salmista dijo, si te tengo a ti, lo tengo todo. La clave es Dios, la clave es Jesús, la clave es su relación con el Espíritu Santo. O sea, anhele los dones, dijo el apóstol Pablo. Anhele las cosas, anhele profetizar, pero más anhele su presencia, más anhele su relación con Dios. La presencia de estos hombres en la historia de Israel marcó una historia de huellas profundas. Y esas huellas hasta el día de hoy no han sido borradas. La interacción constante con el pueblo, con los sacerdotes y con los profetas nos dejaron una enseñanza clara de lo que implica en una nación la operación de profetas. Hasta los apóstoles en el Nuevo Testamento decían que ellos eran los que turbaban a la gente de Elías. Decían que ellos estaban haciendo una revolución, los apóstoles del Nuevo Testamento. Ahora, ¿usted está haciendo alguna revolución? ¿Usted está haciendo alguna turbación? La gente tiene que desesperarse por vivir en esa colonia. Se arrepienten los brujos o se van de ese lugar. O sea, usted no tiene que sacar un brujo de su casa. A usted no tiene que sacar un brujo de su negocio. A usted no tiene que separar un brujo de su familia. Que se arrepientan ellos, que se vayan ellos, que los brujos digan, no sé por qué no puedo hacer este hechizo, no sé por qué se me apagan las velas, no sé por qué se me apaga el puro. Pero aquí los cristianos que se están apagando, aquí son los cristianos que se les está apagando la luz, aquí son los cristianos que se están yendo. Tenemos que trabajar en unidad. Ustedes son testigos que a mí me han atacado los brujos a matar. Y cuando yo he estado débil, ustedes me fortalecen. Cuando usted ha estado débil, yo lo fortalezco. Solo en unidad vamos a ganar la guerra. Por eso hay ministros que han cerrado iglesias. Hay líderes que han dejado su célula. Hay mentores que se han ido al mundo. Porque la guerra vino, pero como no hay unidad, no había cobertura, no había defensa. Y los brujos lo doblaron. El fracaso de una iglesia es el éxito de un brujo. O sea, si usted se alegra cuando una iglesia se cierra, usted camina en el espíritu de brujería, espíritu mundano. ¿Quién se va a gozar porque un pastor renuncie? ¿Quién se va a gozar porque un hermano caiga? ¿Quién se va a gozar cuando alguien se vaya para el mundo? Eso debe dar tristeza, eso debe dar preocupación. Pero los que tienen el Espíritu Santo tienen un espíritu de restauración, un espíritu de levantamiento. No va a juzgar ni a criticar, sino que va a levantar y animar. Y cuando exhorta lo va a hacer con amor, no para que la persona se hunda más, sino para que la persona se levante. Ahora, ¿quiere marcar una historia? El problema es que usted quiere fama, pero la fama implica dos cosas. La fama implica buena fama y mala fama. Jesús tuvo buena fama y también tuvo mala fama. Yo no sé si usted está preparado para que le digan que sus lenguas son del diablo. Yo no sé si usted está preparado para que le digan que está en un espíritu de liberación. Yo no sé si usted está preparado para que le digan que usted no es de Dios. Cuide su corazón.
Los brujos tienen Biblia, los brujos le van a hablar de Dios. Van a escuchar programas de brujería por la radio, por el internet, por el TikTok, van a ver tarot, van a ver un montón de cosas por las redes sociales. Y ellos hablan de Dios, ellos hablan de la palabra de Dios, pero hasta el diablo se sabe la palabra y eso lo puede hallar en Mateo 4 y en Lucas 4. Lo que le citó Satanás a Jesús fue la palabra de Dios. Y ahora usted cita la palabra de Dios cuando los demonios vienen. Cita la palabra de Dios cuando tiene guerra espiritual. Mire, la mejor manera de hacer guerra espiritual es teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón. Y la Biblia dice la espada del Espíritu. Esa es la palabra de Dios. Con eso contrarresta la voz del enemigo. Entonces, para este tiempo Dios está levantando apóstoles y profetas ofensivos. Escuchen, Dios está levantando apóstoles y profetas, también pastores. Ahorita estamos dando énfasis a eso, porque es el tema que estamos hablando. Pero también pastores, evangelistas y maestros. Ofensivos. ¿Qué significa ofensivos? No significa esa gente que ofende al hermano. No significa esa gente que ofende a las personas. Ofensivo significa que están al ataque de las tinieblas. O sea, una iglesia apostólica es una iglesia de guerra. Si a usted lo está machacando el diablo, no me cante para machacarle la cabeza al diablo, porque le está machacando a usted. Levántese, póngase la armadura de Dios, agarre la espada del Espíritu y guerree. Hay gente que dice que no, que nosotros no tenemos autoridad para reprender el diablo, pero Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Jesús dijo, hollarán serpientes y escorpiones, no que las serpientes le van a enrollar en el cuello, no que los escorpiones se le van a montar en el lomo o en la espalda. O sea, usted tiene autoridad. Entonces los demonios se van cuando usted toma esa autoridad. Los demonios se van cuando usted sabe quién vive dentro de usted. Los demonios se van cuando sabe que el respaldo suyo viene del cielo y no de la tierra. Si ellos tienen un respaldo del segundo cielo, nosotros tenemos un respaldo del tercer cielo que gobierna todo el universo. Los brujos tienen un respaldo por las maquinaciones que hay en el segundo cielo, donde operan todo el sistema de gobierno satánico, pero nosotros tenemos el trono en el tercer cielo, y ese que está en el trono se llama Jesús, y es el que tiene autoridad sobre toda cosa y sobre todo nombre. Entonces, ¿por qué le va a temer usted a la brujería? Porque dicen que esa gente ahí en brujería, no lo queden viendo. Y hasta los brujos míos que pasan los cristianos. Y andate no se persignan de miedo. Me cubro por la sangre de Cristo. Pero hay cosas que no son automáticas. Ore todos los días. Ayune por lo menos 2 veces a la semana como que el fariseo. Ore, ayune, manténgase en comunión. Y más bien Dios le va a decir, ese que va ahí, ese brujo. Esa persona que va ahí, esa bruja, pero no para que tenga miedo, sino para decirle cuáles son los siervos de Satanás. Pero dicen que esa mujer todavía es bruja y con gran miedo, pero no fue el Espíritu Santo que le digo. Dios le puede revelar los brujos que estén operando. Entonces, para este tiempo, ¿qué? Ofensivos. ¿Para qué? Para traer al cuerpo de Cristo una nueva dimensión de poder y dimensión de revelación. Para traer al cuerpo de Cristo una nueva dimensión de poder y de revelación. Porque necesitamos 2 cosas, poder y revelación. No solo la revelación. ¿De qué sirve profetizarle a la gente que sigue enferma? ¿De qué sirve profetizarle a la gente y sigue endemoniada? Entonces ahí equivale el poder. Que ocurran las sanidades, que ocurran las liberaciones, que ocurran los milagros. Lo apostólico desata los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Fe, sanidad y milagros. En su máxima plenitud, porque lo profético también lo activa, pero en su plenitud la activa lo apostólico. En su plenitud que activan los profetas los dones de revelación. Hacen una iglesia sensible a la voz de Dios. Hacen una iglesia sensible y se le despierta ¿qué? El discernimiento de espíritus. Se le activa el discernimiento de espíritus, se le abren los ojos espirituales, se le abren los oídos espirituales, se le abre el sentido, o sea, el espíritu se activa.
Pero una iglesia religiosa es una iglesia muerta. Una iglesia llena del poder de Dios es una iglesia viva. Por eso va a ser más atacada. Una iglesia muerta es más atacada. Si un perro va a una tumba y se orina, el muerto no siente nada. Pero si en un vivo un perro se orina, le echa carrera. ¿Qué haría usted que trae un perro y como el perro le levanta una pata? Sale. Pero si está muerto, no siente nada. Alguien dijo en una iglesia, yo no lo digo porque me gusta criticar, ¿va? Pero alguien dijo en una iglesia, yo he visto que algunas gente va a tal iglesia y la gente se orina en la silla mientras predica y no sienten. ¿Qué quiso decir? Que estaban apagados. Y no crean que es fácil tener una iglesia prendida, encendida. Si hay que estar regañando a la gente, hay que estar exhortando a la gente, hay que decirle a la gente que ore, hay que decirle a la gente que ayune, hay que decirle a la gente que busque de Dios. Porque Dios le dijo a Moisés que el fuego del altar no debía apagarse. El fuego del altar no debía disminuir, debe estar activado, debe estar encendido, debe estar prendido. La iglesia no tiene que descuidarse, la iglesia tiene que buscar de Dios, debemos encenderlos unos a los otros. Por eso las iglesias, el consejo donde no hay profetas activos, inviten profetas para que se activen. Inviten evangelistas para que ganen almas. Inviten apóstoles para que vayan a la otra etapa o a la otra dimensión que Dios nos quiere llevar. Pero sucede esto en muchos ministerios. Si no pertenece a mi organización, porque las organizaciones son del hombre, pero los ministerios vienen de Dios. Si no pertenece a la organización, Dios no los puede invitar. Me va a contaminar el pueblo. Nada cuesta relacionarse con una persona, nada cuesta relacionarse con un ministro y uno dice, yo necesito el tiempo ministrando mi iglesia. Yo necesito a una persona que me vaya a impartir de lo que Dios me ha dado en mi iglesia, sin importar si tiene otro nombre, sin importar si es de otro movimiento, si es de otro ministerio, porque somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos, y en medio de las iglesias hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros. Ahí están los dones, o sea, en cada iglesia están los 5 ministerios. En cada iglesia está la unción, en cada iglesia está el Espíritu Santo, pero la iglesia tiene que despertarnos. Si Dios a la iglesia apostólica y profética, a la iglesia que está en guerra muchas veces se duerme y se despierten, imagínense a la iglesia que no están siendo amenazas, que no evangelizan, que no ayunan, que no ganan almas, que no están en guerra espiritual, que todo el tiempo se predica de alito de pantalón, de maquillaje y no hay una revelación fresca. Necesitamos despertar todos. Somos el cuerpo de Cristo. No tiene que estar amputado ningún miembro del cuerpo de Cristo, debe estar levantado. Necesitamos el poder de Dios. Entonces, esto nos va a llevar a una nueva dimensión de poder y de revelación en la palabra y en los planes del cielo. Repito, y en los planes del cielo. Los planes del cielo tienen que establecerse en la tierra y los planes de Dios tienen que establecerse en Honduras. Los planes de Dios tienen que establecerse en su familia. Los planes de Dios tienen que establecerse en su finanza. ¿Y qué dijo Juan a Gallo? No le digo que cantara, le digo amado. Deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ahora, ¿quiere prosperar usted? Crea a los profetas, crea la palabra, crea la unción, crea la revelación de Dios. Escuchen, esta ofensiva profética es lo que Jehová prometió enviar antes del retorno en gloria de Jesús, nuestro Salvador, dándole el nombre de el Espíritu de Elías. Esta ofensiva profética es la que Dios prometió enviar antes del retorno de Jesús en gloria. A esto Dios le llamó el Espíritu de Elías. Entonces el Espíritu de Elías está activado en los profetas actuales. Y esa unción tiene que moverse, tiene que manifestarse en apóstoles, en profetas, en evangelistas, en pastores y en maestros. Los 5 ministerios son importantes.
A los profetas son atacados por la palabra profética. Los pastores son atacados por el diezmo, porque dicen que se lo comen. Y el que no da es el que no salva. Los evangelistas son atacados por la fama y que son vividores que no trabajan, que pasan predicando el mercado en mercado y la demás gente trabajando. Entonces vamos avanzando. Punto número 1. Algunos beneficios de la operación de profetas en una nación. Algunos beneficios de la operación de profetas en una nación. Escriba rápido. Algunos beneficios de la operación de profetas en una nación. O sea, si hay unción profética, tiene que haber profetas. Si hay armas nuevas que vienen a Cristo, hay evangelistas. Si hay discípulos en las naciones, es porque hay maestros. Si hay iglesias a nivel mundial, es porque han habido apóstoles. Y si hay palabra fresca, es porque hay profetas. Nos necesitamos todos. Los apóstoles y los profetas no pueden denigrar a los pastores, evangelistas y maestros. Ni los pastores, evangelistas y maestros pueden denigrar a los apóstoles y profetas. Número 1. La esclavitud religiosa del pueblo de Dios es quitada. La esclavitud religiosa del pueblo de Dios es quitada. Estos puntos son claros, no necesitan ser explicados mucho. La esclavitud religiosa, ¿cuántas iglesias están bajo el yugo? No del Espíritu Santo, sino el yugo de esclavitud. Ahora dice usted, y es que el Espíritu Santo pone yugo. Mateo 11, 28, 29 lo dice. Fácil es mi yugo y ligera mi carga. ¿Para qué yugaban la gente? Para que trabajaran juntos. Los bueyes eran amarrados con un yugo para trabajar. Y siempre ponían a un buey viejo y a un buey joven a trabajar. El buey viejo por experiencia y el buey joven por la fuerza. Jamás ponían un buey y un burro enyugados. De ahí viene la palabra yugo desigual. Si quieren saber la historia o el contexto del yugo desigual, es buey y burro. No se casen.